Señor los bendiga, siga bendiciendo. Estamos estudiando los testigos de Jehová a la luz de la Biblia y las primeras partes de esta serie de estudio está enfocado en la historia y en la traducción, o sea, en la Biblia. Son dos cosas muy importantes, fundamental de saber, por eso he dedicado más tiempo en esto, o sea, porque cuando uno pertenece a una organización, tiene que estar seguro de la historia, cómo fue fundada, de dónde surgió. Estas son preguntas bien importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué ha sucedido en la historia por eventos? Y tiene que saber de esto. Y también tiene que saber de dónde uno saca la autoridad, o sea, documentos importantes para nosotros, para los cristianos. La Biblia es el libro más importante, el manual de instrucción en doctrina, que es la enseñanza. Entonces, tenemos que estar seguros de qué Biblia estamos usando, quiénes fueron los traductores, cómo surgió. Y eso se puede ver a través de la historia. En diferentes universidades, teólogos, personas preparadas han estado estudiando, preparando la Biblia. Una cosa también importantísimo analizar todo esto es que yo me preguntaba, ¿por qué tanto tiempo desde la fundación de los Testigos de Jehová, que eran casi 80 años? Creo que en 1950, alrededor de eso, fue cuando salió la primera Biblia oficial de los Testigos de Jehová, Nuevo Mundo, en inglés. ¿Por qué hubo como casi 80 años ese periodo de o sea, para traducir esa Biblia? Porque en ese tiempo, esos 80 años, la Biblia que se usaba era la Reina Valera. La Biblia que usan los cristianos evangélicos y también las versiones católicas también. Hay pocas diferencias. Lo único que los católicos usan los libros deuteronómicos y los cristianos evangélicos creen que esos son libros históricos, pero igual que los judíos. Pero cuando uno analiza los textos, son bien similares. En las cosas doctrinales, fundamentales, concuerdan, perdón. Pero cuando uno analiza la versión del Nuevo Mundo, ahí no hay o sea, no está de acuerdo cuando uno lo pone a la luz de las Biblias evangélicas cristianas y aún Biblias traducidas por católicos. A ver las versiones de los Testigos de Jehová, hay una diferencia fundamental en las cosas fundamentales. Por eso es muy importante. Ahora vamos a ver unos versículos en la Biblia que son muy de importancia para uno pensar en esto. La gravedad de cambiar el significado de lo que la palabra de Dios dice realmente es muy grande. En Salmo 138, verso 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios es muy importante. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora, tenemos que pensar con la mente que Dios nos ha dado. Porque cuando uno pregunta a estos testigos de Jehová, ¿por qué tienen que tener una versión diferente en cosas doctrinales que vamos a ver más adelante, que no concuerden con cristianos que practican la enseñanza o las doctrinas ortodoxas? Fundamental. Ellos dicen, no, es que las Biblias han sido corrompidas a través de los años. Ahora, esta es una lógica que usan también los musulmanes. Por eso tienen el Corán. Dicen que fue distorsionada la Biblia y cambiada. Entonces Dios tuvo que dar otra revelación, la mejor, y es el Corán. Entonces, y muchos otros grupos
pueden usar esto, decir, no, es que la Biblia fue corrompida. Ahora, la pregunta que tenemos que preguntarnos, y es muy importante con respecto a las traducciones de la Biblia, es, ¿qué Dios creemos nosotros? ¿En qué Dios creemos nosotros? ¿Qué atributos de Dios son importantes? Por lo menos tres, los omnis: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente, servimos a un Dios todopoderoso, no solo poderoso, todopoderoso. Es el más poderoso espíritu en todo el universo, creó el universo. Omnisciente, es el espíritu, es el Dios que sabe todo. Y omnipresente, está en todos lugares a la misma vez. Entonces, hay otros, es eterno, es inmutable, no cambia. Solo para decir, ¿no? Hay muchos atributos y caracteres de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Entonces, si nosotros creemos que servimos a un Dios omnipotente, ¿cómo ese Dios va a permitir por tanto tiempo que la Biblia sea corrompida? Si el fin de Dios quiere que todos sean salvos, Dios no va a poder preservar su Biblia. Esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para que personas vayan al infierno? No, Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de amor. Y Él quiere que las personas sean salvas. Ahora, sí, también es juicio y juego consumidor, pero Él siempre tiene compasión y misericordia y da oportunidades para que personas conozcan a Él. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué Dios nosotros creemos? Un Dios que puede preservar su Santa Biblia a través del tiempo. Entonces, tenemos que preguntar eso. Y si llegamos a esa conclusión, que es un Dios todopoderoso, un Dios que no cambia, inmutable, que es Dios eterno, entonces podemos llegar a la conclusión que Dios inspiró a los escritores a través del tiempo, casi entre 1400 y 1600 años, varios escritores a escribir este libro, 66 libros, 27 libros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento y 39 en el Viejo Testamento. Son inspirados por Dios. El apóstol Pedro dice que no es para interpretación privada. Vamos a ver un punto que quería reenfatizar. Veamos en Proverbios 30, 5 al 6, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Es una palabra hermosa. El 6 dice: no añades a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando nosotros agregamos o cambiamos el significado, nosotros somos los que vamos a ser mentirosos, porque Dios no es mentiroso. Él no comete errores. Él lo sabe todo. Entonces vamos a ver Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es hermoso. Juan 17, 17, cuando Jesús está orando por los discípulos y por nosotros en el jardín de Getsemaní: santificados en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es importante, de estar seguro que esta palabra, que la Biblia, es de Dios. Dice personas que cambiaron significado. Vemos el ejemplo de Romanos 1:25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviéndose a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos en Romanos 1 el proceso de depravación de la raza humana, cuando cambia el significado de la palabra y Dios los entrega a pasiones y a cosas que son vergonzosas. Ezequiel 5:6: y ella mudó mis juicios y mis ordenanzas de impiedad más que las gentes y más que las tierras que están alrededor de ella,
porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. O sea, Dios hablando a través del profeta Ezequiel de los pecados del pueblo de Israel. El 7, Ezequiel 5:7. Por tanto, así ha dicho Jehová, por habernos multiplicado más que a la gente que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las gentes que están alrededor de vosotros habéis hecho. Y el 8, así pues ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, si yo, y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones. O ahí, aún dice Dios ahí al pueblo de Israel, aún tú no has seguido las leyes de los gentiles, de los paganos, los que no creen en mí, que son aún mejor de lo que tú estás haciendo. Entonces vamos a dejarlos ahí y seguir.